Amigos, bienvenidos de nuevo a su programa En tu mano está. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, contenta de estar aquí con usted, con nuestros amigos ahí en casita. Y bueno, listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy. Claro que sí. El tema que abordaremos el día de hoy es familia junta, no es igual a familia unida. Yo creo que va a haber mucha tarea ahí en casita, va a estar muy interesante. ¿Qué le parece si comenzamos? Claro que sí. Damos inicio al programa del día de hoy. Bienvenido. Amigos, como les decía, el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la familia junta, no es igual a familia unida. Mari, ¿qué te parece si nos presentas a nuestra invitada del día de hoy? Claro que sí, va a ser muy interesante el tema y nuestra invitada del día de hoy es Maritza Soto y es miembro de la Pastoral Familiar aquí en la Arquidiócesis de Hermosillo y le damos la bienvenida. Muy Bienvenida, buenos días. Maritza, a nuestro programa el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Este tema que abordaremos el día de hoy, Maritza, yo considero que es pues muy importante, ¿no? Hablar de familia junta no es hablar de familia unida necesariamente, ¿no? Entonces vamos empezando por ver esos aspectos que muchas veces pasamos de largo, ¿no? Decimos somos familia, convivimos, pero de una manera tal vez superficial, no en sentimientos, no en pensamientos. El tiempo se nos pasa en cosas sin importancia, ¿no? Tal vez pueda ser una de las diferencias entre una familia unida y una familia que está junta, ¿verdad? Así es. Más que nada, pues a veces creemos que es lo mismo, pero realmente una familia junta, pues es la que vive en el mismo techo, ¿no? Estamos conviviendo, sí, vivimos juntos, pero no hay realmente algo profundo que nos una, lazos que nos una. Y esa es la diferencia entre una familia unida y una familia junta. Sin embargo, yo creo que un factor, Marisa, muy importante es la unión familiar, definitivamente, ¿no? Así es. Una familia que está unida tiene elementos para salir adelante en las dificultades de cualquier tipo, háblese de económicas, háblese de enfermedades, háblese de espirituales, háblese en diferentes sentidos, ¿no? Es una fortaleza muy grande el que tiene una familia que está unida. Evidentemente que no lo tiene la familia que está junta, ¿no? También. Sí, a veces damos por hecho, ¿no?, las relaciones o los lazos. Consideramos que por estar ahí, como lo comentas tú, ya estamos formando un vínculo o una unidad o una comunidad, ¿no? Y hay veces que no, hay veces que pasamos por el mismo techo, vamos y comemos, cada quien a sus horas, con diferentes actividades, pero no hay esos lazos estrechos, ¿no? Exactamente. Yo creo que pasa lo mismo cuando hablamos del templo, ¿verdad? El templo, cuando estamos pensando en la iglesia, no la hace la construcción, sino que la hacemos las personas, y en la casa pasa igual. La casa, el hogar, que yo creo que sea la palabra más adecuada a esto, lo hacemos nosotros mismos y lo hacemos viviendo, conviviendo, interactuando corazones, mente, cuerpo, espíritu, todo junto, como integralmente. Usted dice, integralmente. Sí, entonces podríamos hablar, Maritza, que una familia junta pues es aquella que tal vez vive bajo el mismo techo, pero que nadie tiene que ver con nadie, que cada quien vive en su espacio, en sus ocupaciones, que tiene sus obligaciones tal vez si las cumpla, ¿no? Sin embargo, no ve a la otra persona pues como papá, como mamá, como su hermano, que no hay unos lazos profundos de familia, ¿no? Aunque sea familia, cada quien está en sus cosas, sin importarle muchas veces las cosas del otro, ¿no? Así es. Pero es familia, decimos, ¿no? Y son riesgos que se tienen en las ciudades que van creciendo, que van envolviéndonos en la dinámica más acelerada, en la que de pronto todos tenemos tantas actividades que llegamos a casa y comemos en horarios diferentes. Hay veces que no llegamos a comer porque no nos dan los traslados para ir a casa, volver. Los estudiantes van a ciertas horas, bajan, suben. Todos están en la casa durmiendo, pero despiertan y todos salen. Y ni uno se ve al otro porque el otro está dormido o ya salió. No nos enteramos cómo está el otro, ¿no? Por este activismo o estas agendas tan copadas que tenemos y esa inmediatez en la que queremos estar. Entonces, pues no ayuda mucho. Así es. Marisa, pues sabemos que la base de una familia son el papá y la mamá. Si queremos que una familia esté bien, tendremos que hablar de una buena relación entre los padres, ¿no? Para que derive
a los hijos, ¿no? Así es. Si hay una crisis en los esposos, eso va a afectar a la familia, aunque esté una familia que vive bajo el mismo techo, ¿no? Así es. Entonces es muy importante que recordemos eso. Si alguna familia está pasando por alguna crisis, quiere decir que tal vez los padres estén pasando por una crisis, aunque estemos hablando de una familia que vive junta, ¿no? Que no necesariamente es una familia unida, ¿no? Y esa es una manera muy sensata de pensar cómo dar una solución. Si es precisamente que los padres, o sea, los primera generación, por así decir, es el que está dando el resultado de tener hijos desunidos junto con padres y una familia desintegrada que vive junta pero no está unida, pues es justo lo contrario donde podemos empezar a trabajar con los padres y dando espacio para mejorar la convivencia papá-mamá. Se da por consecuencia una mejor armonía con los hijos, la familia, pues. Así es, evidentemente pues se va a fomentar la relación entre los hermanos, entre los padres de esa familia y va a derivar pues en una familia unida. Vamos a estar especificando mucho este aspecto, el término unida, junta. A ver, ¿cuáles son las diferencias? Mi familia está junta, pero tal vez no esté unida, ¿no? Entonces es importante que allá en casa veamos esos aspectos, porque podemos decir papá, mamá, Va a ser tengo como papá. una reflexión, ¿no? Así es. Una introspección familiar pudiera ser así como una invitación a ver cómo estamos, ¿no? Y si eso hay conexión entre nosotros. Exacto, y eso es bonito y no nos tiene que dar miedo, porque son circunstancias que a lo mejor vivimos en unas partes y en otras no. Y con esto nos da oportunidad para hacer como un termómetro y medir cómo es nuestra unidad familiar. Así es. ¿Qué te parece, Marisa, qué te parece, Mari, si en el siguiente bloque vamos hablando sobre cosas que hace una familia junta y cosas que hace una familia unida, para que vayamos diferenciando qué tipo de familia, en qué tipo de familia estamos viviendo? Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Usted. Yo los quiero invitar a que se comuniquen con nosotros, nos puede enviar mensajes de texto, nos puede decir qué opina sobre el tema del día de hoy. Con gusto vamos a estar dando lectura. Y bueno, pues estamos hablando sobre familia junta no es igual a familia unida. Veíamos un poquito como que el aspecto general, la realidad actual en la que viven o vivimos muchas familias, ¿no? Y queríamos diferenciar un poco, padre, nos comentaba usted sobre qué hace una familia que es familia junta y la diferencia entre la familia unida, ¿no? Para podernos, pues, hacer un poquito de reflexión y abocarnos a lo que nos toque, ¿no? Por ejemplo, Marisa, en cuanto a los alimentos, ¿qué podríamos decir de una familia junta a una familia unida, para empezar? Bueno, algo comentábamos en el segmento anterior, pero en esencia una familia debe de comer siempre todos. O procurar. O procurar estar todos, o al menos la mayoría, para considerarse que está unida. Eso es un signo interesante, el comer juntos, o desayunar juntos, o cenar juntos. Al menos una comida al día procurarla, juntos. ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque es el momento en el que... hay actividades, ¿no? A veces no se puede, pero sí que haya un momento del día en el que estemos juntos. Sí, porque es el momento, disculpa Mari que te interrumpa, que en el que dialogaríamos, ¿no? Exacto. En el que nos escuchamos, en el que conversamos, no necesariamente para tratar un tema específicamente, ¿no? Sino de cómo nos sentimos, qué estamos haciendo, cómo nos fue en el trabajo, en la escuela. Entonces muchas veces pues estamos en la mesa y tenemos el celular y la jovencita o el jovencito pues está en el celular, no está con su papá ni con su mamá. Entonces eso pues lo hace una familia que no está junta, ¿no? Bueno, yo diría una familia que está en la lucha de estar junta, porque quizás el factor que haría la diferencia de no estar unido es que coman incluso separados con su celular, cada uno en una habitación, cuartos, ¿no?
o en cualquier otra parte, y eso pues está marcando incluso un espacio físico, ¿no? No solamente de atención. Sí, porque estamos en la misma casa, pero cada quien está, hay veces que se puede entender, como comentábamos, de que puede haber actividades y no estuvimos en el momento, pero estar en la misma casa a la hora de la comida y que cada quien se vaya a una pieza diferente de la casa, pues ya ahí sí se habría que cuestionar, porque también podemos estar en la mesa y que estén los adolescentes con el celular, pero a lo mejor los papás están en ese trabajo de unir a la familia, de poner reglas, de etcétera, ¿no? Buscar los espacios, ¿no? Porque evidentemente no estamos, en ningún momento vamos a hablar de que tengamos que ir todos, papá, mamá, hijos, siempre a donde mismo, a hacer las mismas actividades. Cada persona juega un rol distinto, ¿no? En la familia, el papá, la mamá, los hijos, pero se debe buscar el espacio donde convivamos, donde abramos nuestro corazón con los sentimientos que tenemos para expresarlos a nuestros padres, los padres a sus hijos, y eso va a enriquecer indudablemente a la persona, se va a unir más, pues vamos a llamarlo de esa manera. Y es que la comida como que facilita mucho que la comunicación sea franca, que sea cordial, que sea armoniosa. Yo conozco ciertas familias que utilizan, que no pueden por las razones de su trabajo, que no pueden estar juntos, el papá, por ejemplo, específicamente no puede estar junto con los hijos. A lo mejor alguna persona que trabaja en campo y que levanta muy temprano y que llega a las horas que los hijos todavía están fuera. Más he visto que estas familias buscan sustituir al menos esta parte, quizás dándole tiempos en los traslados, llevando, trayendo, platicando, involucrándose con ellos, o a lo mejor esperan a los hijos y aunque no estén cenando, esperan para tener una charla, para preguntarle cómo le fue, para interesarse quizás el hijo en lo que el papá, la mamá está haciendo. Entonces se buscan alternativas. La cuestión es estar en la lucha, ¿no? En el buscar el momento. Así es, que haya disposición, ¿verdad? Sí. Exacto. Así es muy importante que tengamos conciencia de eso, ¿no? De que tal vez las situaciones, porque trabajan los dos, los hijos estudian, siempre hay que buscar cómo unir más a la familia, ¿no? Hay riesgos, evidentemente, ¿no? Si los hijos ven que los padres no están unidos, que no los toman en cuenta, que no los escuchan, van a buscar con el vecino, con la vecina, con los amigos, en situaciones de problema, que tal vez en vez de ayudarlos, los perjudiquen, porque ¿quién conoce más a sus hijos que sus padres? ¿No? Sus sentimientos, lo que ellos necesitan. Y si no estamos en esa sintonía, puede existir el riesgo de que el amiguito, la amiguita, el vecino, la vecina, pues no ayude mucho en esta situación. Estamos hablando tal vez cuando se presente una situación de problema en un adolescente, en una jovencita, en un jovencito, ¿no? Así es. También, por ejemplo, tú estabas ahorita hablando, Mari, de las circunstancias en las cuales ponen los papás atención y buscan tener integración de los hijos que están quizás con sus celulares y en mesa. En el momento de la comida se les pide que por favor los dejen. Claro, y esas cuestiones, el hijo también entiende que si alguien se lo pide, si alguien está pendiente de que se integre a la vida de la familia, es porque es un valor importante. Sí. Entonces, si a nadie se lo dice, él no va a considerar que esto es un valor importante. Todavía no tiene la edad o la madurez para discernir en esto, ¿no? Y aparte se deja llevar o es muy atractivo por la edad los dispositivos móviles y el poderse relacionar con las personas de su edad. Pues entonces sí necesitan, en la familia unida yo creo que tenga esa disposición el papá para estar canalizando y fomentando estos momentos de unión que están ustedes platicando, y creo que eso es muy importante. La familia unida tiene disposición, la familia junta pues no está interesada porque está ocupada o le está dando prioridad a otras actividades. Así es. ¿No? Sí. Es muy importante mencionar eso, ¿no? Que siempre la familia debe estar en la lucha constante, buscar la unidad. Exacto. Ser conscientes de que siempre tienen que estar en ese aspecto. Pero ¿qué les parece si continuamos hablando en el siguiente bloque sobre qué es lo que hace una familia unida que diferencia pues a una familia que está junta? Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Somos muchos más los que caminamos
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca de familia junta, no es una familia, necesariamente una familia unida. Hablábamos en el bloque anterior sobre ciertas cosas, actividades que hace una familia junta, pero que no necesariamente tiene que ser una familia unida o viceversa, ¿no? Pero en este bloque quisiera, que nos comentaras, Maritza, un poquito sobre ciertas características que puede tener una familia unida. Podemos hablar, por ejemplo, de que no es una familia perfecta, tal vez, ¿no? Así es. Yo creo que es uno de los retos más importantes, que la familia no se debe de considerar como algo hecho, sino que es una cuestión que se va haciendo. Por tanto, podemos equivocarnos y no pasa nada. Nadie nos ha enseñado a ser padres y los hijos, nadie les ha enseñado a ser hijos. Entonces, todos estamos emprendiendo este mismo camino al mismo ritmo, al mismo nivel y podemos, porque somos seres que no somos perfectos, Claro. equivocarnos. No existe una familia perfecta y el tener esto en claro ayuda mucho para poder estimular a los hijos a tener una apertura. Yo creo que la mayor diferencia debe de subrayarse es de que a pesar de que no somos perfectos, es que nos une el amor. Eso tiene que ser un Así es. distintivo importante. El amor pues que se deriva de los padres a los hijos, ¿no? Entonces, podríamos hablar que a pesar de las dificultades que puede tener la familia, que no es una familia perfecta, puede estar unida. Solamente es cuestión de echarle ganas, de luchar juntos, de esforzarnos, de poner de nuestra parte para que esa familia, ante las amenazas que pueda haber exteriormente, que existen evidentemente por diferentes circunstancias, que puedan hacer que esa familia pase de ser una familia unida a simplemente una familia junta, ¿no? Así es, y no desanimarnos, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues es que en mi casa está esta situación. Bueno, hay familia unida a pesar de las adversidades. El chiste aquí es el saber pasarlas precisamente así, unidas, pues, ¿no? Sobrellevarlas de alguna manera y no decir, no, pues es que esto no tiene solución. Siempre, como comentas tú, el amor nos va a dar esa oportunidad de buscar esa unidad, ¿no? No compararnos. Cada familia es diferente, cada familia tiene sus riquezas, cada familia tiene incluso sus problemas, pero aún así puede ser una familia unida, ¿no? Así es, y yo creo que esta parte que dices de no compararnos es una cuestión tan importante Claro. y que puede hacernos tanto daño, porque quizás vemos y evaluamos nuestra familia y tenemos el parámetro de otros que a nuestro juicio lo hacen mejor. Claro. En primer lugar, no lo sabemos con exactitud porque no sabemos las luchas que esas La familias historia de tienen, cada la uno. historia particular que cada uno tiene. Pero es muy sensato tener el valor del que tienes enfrente, de estar con el que tienes enfrente. Claro. Y realmente estar, ¿no? Estar. Eso es lo importante. Una característica que nos menciona Maritza el material es que una familia unida trabaja siempre en conservar esa unidad. Que hablábamos de que siempre hay factores externos, ¿no? Las relaciones en el trabajo, las relaciones con la familia política, etcétera, la escuela, que muchas veces disminuyen esa unidad en la familia. ¿Quiénes son los más conscientes? Tal vez los padres, ¿no? Se considera por ser personas adultas de cuáles factores afectan la unidad de su familia y estar pendiente de los amigos de los hijos, de las relaciones que tienen ellos fuera de casa, para que esa unidad pues se No se vea mantenga, ¿no? afectada. Así es. Porque suele suceder. Y son de las cuestiones en las cuales podemos dar un signo, como lo que hablábamos de ese termómetro, para ir valorando qué tanto mi familia está unido. Bueno, nosotros, por ejemplo, celebramos las fechas especiales juntos, tenemos una distinción en el cumpleaños, que es, que es lo más común que Claro. festejamos. Hacemos algo diferente juntos en familia cuando hay un cumpleaños, cuando hay un aniversario, cuando hay una graduación, cuando hay algo que necesita reconocerse, un mérito especial, quizás una primera comunión, algún sacramento, algo que nos una de manera especial. Y son pequeños detalles de ternura, de amor, otra vez vamos viendo, Claro. que se van generando ese sentirse amado. Yo soy importante para mi familia porque mi familia me ha preparado esto especial para mí. Y son señales en las cuales yo no directamente hablo y explico, en el caso de ser mamá a los hijos, esto es importante. Simplemente ellos lo entienden porque están viendo toda la situación involucrada
que hace importante Las acciones el día. hablan por sí mismas. pues, ¿no? Exactamente. Así es. Pienso que las mejores maneras de educar es precisamente el educar sin palabras. Y este es un gran reto para los papás. Así Claro, es. sí, es muy importante. El aspecto espiritual no lo podemos dejar de lado, ¿no, Maritza? Yo creo que evidentemente, independientemente de la fe que tenga la familia, conservar en la unidad. Si somos católicos, pues ir a misa juntos, ¿no? Celebrar el bautismo, la confirmación en familia. Eso va a fomentar el amor propio, el amor a la familia, el amor a los integrantes de esa familia, porque estamos en el aspecto espiritual también nos estamos uniendo, ¿no? Y ese aspecto es muy importante y es un aspecto que a veces se deja de lado, ¿no? Que no se conserva, que no se cuida. Yo considero que es algo muy importante. Y fíjense que aquí otra vez el ejemplo es lo que mejor educa. Los padres que rezan sin tener que decirle a los hijos recen, están dando el mejor testimonio y la mejor formación para los hijos. Así porque es algo que se vive de manera armoniosa, de manera Que se natural. experimenta, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión muy práctica, bendecir los alimentos. Estamos juntos en la hora de la comida y antes de empezar a comer se da gracias por lo que está sobre la mesa. Y esto es una formación, como dicen, como a mí me dijeron desde hace mucho tiempo, se enseña desde la cuna a los hijos. Así es. Desde antes de que hablen se enseñan, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante como padres saber jerarquizar, ¿no? Todas esas acciones que a veces pasamos por alto y que son muy importantes, darles esa prioridad Así es. para que fomenten esa unidad, ¿no? Y esa imitación en los hijos. ¿Qué les ¿no? parece, Mari y Marisa, si en el siguiente bloque continuamos hablando sobre este aspecto? Estamos hablando sobre familia junta no es igual a familia unida. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. En tu corazón nace la ilusión, en tu mano está, somos muchos más los que caminamos y buscamos juntos la paz. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Pensando en usted, quiero agradecer a las personas que se comunican con nosotros. Recuerde que sus comentarios, sus sugerencias son muy importantes para nosotros. También aprovecho para enviar saludos a la ciudad de Phoenix, Arizona. Gracias por estar en contacto con nosotros. A Nogales, a Navojoa, a Guatabampo. Gracias por comunicarse. Estamos hablando de familia junta, no es igual a familia unida. Veíamos algunos aspectos importantes de la familia. La necesidad de fomentar la unidad, la necesidad de poner ciertas reglas o situaciones que ayuden a fomentar esa vida de unidad. Pero hay ideas, Maritza, que nos pudieras tú aportar para que ya en casita las podamos apuntar y podamos a lo mejor hacer vida, ¿no? O realidad, aterrizarlas en casa. Pues lo primero es tratar a cada uno de nuestros hijos y de nuestro esposo o esposa de manera con respeto y de manera tierna, con ternura y con respeto. Eso significa, por ejemplo, ya traducido en cosas muy prácticas, es no poner etiquetas, No comparar. no comparar. Hay veces, y también ser muy cuidadoso, porque a veces pensamos que comparar es solamente con las palabras. Mira tu hermano esto, tú. Pero hay veces que los mismos elogios de un hermano que se le da a un hermano, o los regaños que se le da, y es ya un punto de comparación, aunque tú directamente no le digas al hijo que está bien o que está mal. Entonces hay que saber cuidar, medir el ambiente, discernir de lo que estamos hablando y ver las reacciones que tienen los otros para poder saber si necesitan atención o si están bien, porque pues hay quienes no se afectan mucho, ¿no? En este punto, Maritza, algo que comentan muchos papás, dice, es que a mí me educaron, mis padres fueron duros conmigo, secos, dice, y a mí me cuesta expresarme con mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Dicen ellos. Yo lo que recomiendo es practica, ¿no? O sea, se aprende a ser padre practicando, se aprende a abrazar abrazando, pero no hay una fórmula tal vez de que mi educación, de que mis padres me educaron de una manera, pues tú educas a tus hijos de una manera distinta, ¿no? Con más cariño, con más amor. Y eso se logra pues a través de la práctica. Así es. No hay otra, ¿no? Así es. Y fíjense que esta situación
es bien sensato cuando uno entiende cuáles son tus limitantes, cuál es tu historia personal y entonces entiendes qué es lo que pasó contigo y por qué estás actuando de esta manera. Hay personas que han perdido quizás padre o madre desde edades muy tempranas y esto hace una herida muy fuerte, una herida afectiva muy fuerte que les impide ser tiernos, que les impide abrazar. No es malo, ¿no? Y no es malo, simplemente es conocer de qué parto para poder trabajar en el esfuerzo o en la virtud contraria para poder ser mejor, porque todos podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero el error, Maritza, que se comete es que a mí me educaron gritándome. Y yo educo a puedo mis hijos cambiar. gritándoles, porque así me educaron así y no sé hacerlo de otra manera, dicen muchos padres. Pero tal vez es la idea incorrecta, errónea. No se debe de hacer de esa manera, ¿no? No es lo correcto. Pues el primer paso es tener conciencia y saber que no es lo correcto. Y querer hacer algo, la segunda parte, primero conocer y luego querer hacer algo y poner cuestiones en marcha para poder cambiar la dinámica que no queremos repetir. Y saber que sí es posible el cambio porque somos perfectibles, o sea, gracias a Dios podemos corregir todas esas áreas de oportunidad que nos están a lo mejor atorando en el camino o en nuestra vivencia de padres, ¿no? Ujú. Y a veces no son heridas afectivas, a veces son cuestiones bien prácticas como quizás formas de hablar, el ser cínico, burlarse, es hiriente quizás para algunos más que otros. Y tenemos en casa quizás muchas familias con diferentes personalidades. Claro. Y por tanto debemos también saber cómo hablar y ser amables, ser corteses, tener buenos modales. Es una cuestión Así muy, es. muy interesante. Y todo eso se aprende, Así se es. practicando, como usted Así dice, es. padre. Un punto que nos señala el material, Marisa, es enseñar a pedir perdón cuando se ha hecho algo mal, cuando se ha cometido un error, ¿no? Evidentemente se predica con el ejemplo, ¿no? Si los hijos ven este tipo de actitudes en sus padres, las van a practicar. Si no, no se va a tener esa percepción de pedir disculpas, de pedir perdón. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo en casa, ¿no? Evidentemente eso influye mucho en la educación de los hijos, ¿no? Así es. Y en una familia unida. Así es. Hay personas que creemos que el pedir perdón es una debilidad o el pedir perdón es difícil porque muestra nuestros errores, nuestras partes frágiles. Pero se vale así como no somos perfectos, se vale como padres mostrarle a los hijos que no sabemos cómo enfrentar una situación difícil y decirle a lo mejor una situación complicada como que un embarazo inesperado de alguno de los hijos o alguna otra situación diferente que nos saca de nuestras casillas y decir, hijo, hija, de verdad no tengo idea cómo vamos a enfrentar esto, pero estoy seguro que juntos vamos a poder encontrar una solución. En vez de gritar, Exacto. de regañar. Ahí está mostrando uno la forma, no sabemos el cómo, pero sí la forma amable de invitarlo a que participe en la misma solución y al mostrar al papá que no lo sabe todo. Claro, ¿no? Hay veces que creemos que por ser padres o por no limitar o disminuir la autoridad no podemos manejar ese signo de humildad o de perdón o me equivoqué o cómo apoyar en una circunstancia difícil, ¿no? Y saber perdonar o practicar la misericordia en familia. Así es. ¿Qué te parece, Maritza, si en el siguiente bloque continuamos hablando sobre este aspecto? Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo. En tu mano está, somos muchos más los que caminamos y buscamos juntos la paz. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Enviamos saludos al pueblo de Arizpe. Nos preguntan que si cuándo vamos a grabar un programa por allá. Esperemos que muy pronto, con el favor de Dios, estaremos transmitiendo desde allá. Maritza, nos quedamos en el bloque anterior hablando un poquito sobre el enseñar con el ejemplo, con que los padres practiquen, en este caso, el perdón. Algo que
que se me venía a la mente por nuestra cultura machista. Los padres de familia dicen, el papá evidentemente dice, yo no lloro delante de mis hijos porque los hombres no lloran. Y no quiero que mi hijo, mi hija vean que su padre es débil. Es una idea incorrecta, por supuesto, ¿no? Vamos a aclarar un poquito este asunto, este aspecto, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que lloren, a que expresen sus sentimientos, sea hombre, sea mujer? Que ellos abran su corazón y sus sentimientos a la familia. Estamos hablando de una familia unida, evidentemente. Primero es respetando la personalidad de cada hijo. Hay hijos o padres mucho más afectivos que otros, mucho más expresivos que otros, y esto pues también es tiene uno que tomarlo en cuenta, porque cuando uno entra con un hijo y le dice, anda hijo, llora, no pasa nada, pero el hijo tiene su propio proceso, también se siente violentado, tanto cuando lo limitamos o cuando lo exigimos o lo forzamos que lo haga. Esto es un arte, pero también pienso yo que ya que estamos hablando del Espíritu Santo, también es un dejarse llevar con esa intuición que te va soplando como padre, como guía, y de hacerle caso a las necesidades y las atenciones de otro. Conozco una amiga mía que tiene un hijo que es muy mecha corta, como luego dicen, ¿verdad? Se enoja muy rápido. Corajudo. Y cuando la mamá le estaba reprendiendo o llamando la atención por alguna cuestión específica, estamos hablando de un joven que en ese tiempo debe haber tenido como edad de secundaria, más o menos, que es cuando empiezan a reafirmar incluso su propia personalidad. Se dio cuenta que su hijo tenía problemas con escuchar a su mamá porque pues le gritaba, le contestaba, le ganaba la ira, y entonces ellos dos llegaron a un acuerdo y le dijo, mira hijo, también fue muy sensato por parte de la mamá y muy accesible, mira hijo, cuando tú veas que lo que yo te estoy diciendo te está sacando de las casillas de modo que me vayas a faltar al respeto con gritos, mejor hazme una seña, y ellos llegaron a acuerdo a una seña, y yo voy a saber con eso que me tengo que callar. Y entonces tú sal, dale una vuelta a la cuadra y luego regresas. Si te sientes bien, seguimos hablando. Si no, lo dejamos para más tarde. Y a mí me pareció, dijo, mira qué mamá tan madura, ¿verdad? Yo en mi casa nunca lo había aplicado, de hecho nunca lo apliqué. Pero ¿cómo va uno conociendo a los hijos? Y se va organizando con cada uno de ellos, y cada uno de manera diferente aparte. Porque esta mamá tenía 4 hijos más, o sea, tenía 5. Y a él se le aplicaba esa norma y a los otros no había necesidad de aplicarle. Entonces, qué sensibilidad de un papá para poder saber el corazón del hijo. Y lo que usted hablaba al principio, padre, de decir que si un hombre llora, que si no llora, de también saber ir conduciendo para darle ese espacio, que si quiere llorar, que llore, o si no necesita llorar y yo lo estoy impulsando a que llore, pues yo tener la cordura y decir, tengo que darle su espacio. Esto nos lleva al siguiente punto, lucha personal. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Evidentemente, cada miembro de la familia es diferente. Aunque sean hermanitos, cada uno tiene sus sentimientos, su forma de expresarse, su forma de pensar, y no debemos violentar eso, ¿no? Debemos dejar que ellos vayan creciendo, que se vayan educando en esa manera, pero sí ayudar. Yo creo que para eso estamos. A que se vayan conociendo, ¿no? Así es. La personalidad, cada quien sepa cómo va a manejarse en ciertas situaciones, y obviamente pues no hay un librito porque cada persona es distinta, ¿no? Sí, ¿verdad que hemos escuchado ese dicho que dice, los hijos son como los dedos en la palma de la mano? Son totalmente diferentes. Y sí, realmente nos presenta un gran reto a los papás para poder entrar en esta formación. Pero eso es lo que hacen las familias unidas. Eso es lo que hacemos. Y es evidentemente aquellos que tienen la dicha de tener hijos, es un regalo que Dios les da para moldearlo, ¿no? Claro. Para hacer una obra de arte en ellos, ¿no? Es la labor del papá, de la mamá, que esos hijos que Dios les entrega, formarlos lo mejor posible, ¿no? Que sean buenos ciudadanos, que tengan buenos sentimientos, que aporten algo a nuestra sociedad. Así es. Eso es, yo creo, el reto, ¿no? Para cada padre de familia. En ningún momento se ha dicho que es algo fácil. Yo creo que es una de las labores más difíciles. Educar y educar bien en nuestros tiempos es una actividad heroica, ¿no? Se aplaude a esos padres que luchan, que se esfuerzan, que buscan los tiempos, que buscan las maneras para educar a sus hijos, porque son pocos
los que realmente lo hacen, ¿no? Porque por el trabajo, por las situaciones que se están viviendo en nuestro mundo, por la tecnología, pero evidentemente que es la labor del papá, de la mamá, no es ni trabajar, ni el dinero, ni los medios económicos, ni los medios materiales, como muchas veces se puede percibir en nuestra sociedad. Claro, que actual. finalmente no es lo que fomenta la unidad, ¿no? Sino esa comunicación que dice usted y ese testimonio que comentas, Maritza, ¿no? De dar el ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que esta frase que dice el Evangelio, que ahí donde está tu corazón está tu tesoro, nos puede significar mucho en dónde estamos poniendo la atención. Si nuestra atención es traer dinero a casa y nuestra atención es el trabajo, prácticamente todo nuestro esfuerzo de ser mejor persona está dedicado a ser mejor persona laboral. Así es. Y ahí se nos va a ir el tiempo y se nos va a pasar. No necesariamente es eso. Vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a regresar. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentir en tu mano está. Somos muchos más los que caminamos. Amigos, como que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Y bueno, estamos hablando sobre la diferencia entre la familia junta y la familia unida. Hemos visto algunos puntos que nos pueden servir ahí en casita para hacerlos vida y para aterrizar un poquito pues nuestra vida familiar, que sea de una manera pues más armónica y que se fomente la unidad. Pero hay otros puntos que son importantes, sobre todo a la hora de compartir las actividades de ocio, ¿no? Las actividades familiares, la diversión, todo eso. Yo creo que puede ser un momento muy rico. Sí, definitivamente, así como podemos tener atención al que vamos a celebrar una comida especial y vamos a poner la mesa de manera especial, así también las familias unidas se dedican a encontrar estos tiempos en los cuales podemos compartir todos y es un momento divertido para todos a planearlos. Es cierto que a veces es difícil planear y tratar de encontrar que todos coincidan en una actividad, pero ese es el esfuerzo de la familia que busca estar unida y no nada más vivir juntos, ¿no? Convivir juntos. Tengo una experiencia de una señora que también compartió que en una vez que estaban de viaje, logró que sus hijos quisieran ir con ellos al viaje porque eran hijos que ya eran de universidad. Entonces, los hijos van con ellos o los padres, pero en el momento de la comida se da cuenta que están todos en el celular. Dice, miren hijos, les voy a pasar una cajita en donde vamos a guardar los celulares y no vamos a tener fotografías con los celulares de estas vacaciones. No las vamos a guardar en nuestros corazones, pero yo quiero que ustedes se comuniquen con los que estamos presentes, no con los que están ausentes. Y eso me pareció una frase hermosa y como para hacer mucha reflexión, ¿no? Claro, claro. Los que están ausentes a través de los medios, para nosotros, los celulares, pues según son los primeros. Pero realmente el que está sentado frente a ti es el presente. Así es, lo demás pues no importa, ¿no? En ese momento lo que importa es la familia, ¿no? Lo que estamos haciendo, esa actividad que estemos realizando juntos y hay que darle el valor que merece, que es muy importante, ¿no? Entonces, ahí siempre hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿no? La tecnología es muy buena, claro, pero muchas veces nos puede perjudicar. Y yo creo que hay un reto de los padres para entusiasmar a los hijos con esas actividades de ocio, ya sea por un paseo o por algún día, una tarde de juego en familia, o no sé, porque hay veces que lo divertido, lo que realmente une, no es ya ni el mero momento del juego o del paseo, sino la planeación y los días en los que están ilusionados platicando con lo que vamos a hacer cuando llegue ese viaje. Exacto. O ese paseo o esa tarde de juego. Ay, toda esa planeación de mamá, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿O qué tal si ponemos aquello? Etcétera. O si nos llevamos esto para comer. Toda esa planeación es convivencia pura. Exacto. ¿No? ¿Cuántas veces es cuando vamos al campo, el camino al llegar a la cima, si es que vamos a subir a alguna montañita, es lo divertido? Ya que estamos allí en la cima, pues ya se logró.
Pero pues lo bonito fue el caminar, subir y el bajar y el ir platicando y ir conviviendo. Sí. O cuando tenemos oportunidad de viajar por carretera a destinos que no nos quedan cerca y ese camino en el carro en el cual convivimos y nos dejamos que escuchar las canciones que unos quieren cantar y que otros no y llegamos a estas que quieren comer o lo que no quieren comer, es lo mismo que nos va haciendo lo divertido. Sí, hay veces que el viaje a lo mejor es de 1 o 2 días, pero la planeación duró 2 o 3 semanas y nos sirvió para tertulia, plática, planear, soñar. Entonces ya fue unión, eso previo al viaje. El viaje fue muy bueno y nos ayuda a la unidad, pero el sacarle ese juguito más al viaje de que nos sirva de pretexto para estar unidos, ¿no? En la plática, en la conversación. Y también el preguntarle los sueños a nuestros hijos de lo que quisieran hacer en este tipo de actividades, por ejemplo. Así también. es cierto que como ahorita dices tú, los sueños, no todos tienen las mismas inquietudes ni los mismos gustos, pero ahí están pues la flexibilidad que todos debemos aprender a tener. Eso hacemos las familias que buscamos estar unidos, a ser tolerantes. Bueno, hoy vamos al cine a ver la caricatura que mi hermano pequeño quiere ver, pero a mí no me encanta. Y con buena cara. Pero Con vamos a buena hacer- cara. vamos a ceder, Pero ¿no? después vamos a hacer otra actividad que quizás al otro no le guste mucho, pero a mí sí. Y así es como vamos tolerándonos, ¿no? Un punto, Marisa, que maneja, que ya lo habíamos mencionado, pero tal vez lo podemos retomar, compartir la fe y una visión trascendente de la vida. Esto es muy importante, ¿no? Decíamos que no solamente somos seres materiales, somos seres espirituales también, ¿no? Tenemos que tener una relación con Dios, con el Creador, y también fomentar esa relación entre nuestros hijos, ¿no? Con un ser superior, ¿no? Con Dios en este caso, ¿no? Evidentemente que muchas veces se nos dificulta tal vez el ir a misa juntos o el rezar juntos, pero estamos hablando de que vamos a luchar, estamos hablando de que vamos a buscar espacios, de que vamos a recapacitar, que tal vez hemos dejado de lado el aspecto espiritual, que no rezamos juntos, que no hacemos oración antes de comer, que no vamos a misa juntos y eso puede afectar, ¿no? Así es. De hecho es la roca. Cuando nosotros hablamos de la espiritualidad, debe de ser el punto fundamental de nuestra familia, que nos una a Cristo, que Cristo sea el centro de nuestra unidad y precisamente esto sea la fortaleza también. Cuando no tenemos estos momentos de fe en la familia, las cosas muy prácticas y muy sencillas para irlos incluyendo son cuestiones no muy grandes, pues cuestiones pequeñitas como quizás hacer oración en la noche con los niños más pequeños juntos, o a lo mejor en la comida, como ya veníamos Así es. sugiriendo. Si estamos yendo a misa, al menos que los padres no falten a O como misa. dice la frase, ¿no? Para que Familia lo vean. que reza unida, permanece unida. Marisa, este tema evidentemente da mucho, para Claro. mucho, Mari, para mucho. Quiero agradecerte tu Muchas participación. gracias, Gracias allá en casita por habernos recibido. Nos vamos a despedir. Recuerden, sonríale a la vida para que la vida les sonríe a ustedes. Un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Tu corazón.